Hola, hola, estamos bien contentos de estar aquí reunidos. Estoy con un grupo de amigos que en un momento más se van a presentar y la felicidad que nos da es porque estamos concluyendo un capítulo, bueno, una temporada, mejor dicho, titulada La Fe de Jesús. Y esta temporada, gracias a Dios, se compuso de 18 episodios en donde sentimos que Dios nos ha acompañado y pues hoy estamos como que pues un poquito de fiesta espiritual por esa razón, ¿no es cierto? Es correcto, se dice fácil 18 episodios, pero realmente pasaron muchas cosas, hubo mucha plática, mucha conversación, muchas experiencias que sin duda nos hicieron reflexionar, no solo a los que participamos de ellas, sino también a los que pudieron verlas. Así es. Así es, y nos da mucho gusto que pues muchas personas se vieron beneficiadas en lo personal, los temas nos ayudaron, nos fortalecieron y escuchar las experiencias de las demás personas yo creo que nos anima a todos, nos anima en todos los aspectos. Así es, y este entusiasmo quisiéramos transmitírtelo, pues el día de hoy aquí está Eloína, que la acaban de escuchar, está mi amigo Diego y está un servidor Francisco Blanco, compartiendo contigo aquí en el conversatorio, recordándote que el conversatorio es un espacio donde amamos el diálogo, el conversatorio es una mesa para pensar, escudriñar y discernir asuntos espirituales, pero también asuntos cotidianos, y en ese sentido queremos decirte que hoy nuestro episodio es una recapitulación de la fe de Jesús. Y para eso yo quisiera iniciar como que dando mi perspectiva, y ahorita cada uno lo va a hacer, sobre qué es la fe de Jesús y cómo entendemos este concepto de fe de Jesús. Yo quisiera iniciar diciendo, Diego, Eloína, amigos, que la fe de Jesús yo la pienso siempre en dos sentidos. El primer sentido, como un folleto que contiene un compendio de doctrinas cristianas, y dígase doctrinas de pensamientos e ideas y conceptos que se presentan como conceptos e ideas que son verdaderas, ¿verdad? Pero en este caso nos sentimos cómodos con esta palabra de doctrina porque nada más y nada menos que viene pensada de nuestro Señor Jesús. Es decir, la palabra de Dios es quien de antemano emite esta doctrina. Y lo digo porque muchas veces, y más adelante lo vamos a conversar tal vez, estas generaciones se sienten como tal vez un poco de escozor al decir que están siendo doctrinadas, ¿no? Siendo que el adoctrinamiento a veces al cristianismo se le ve como una especie de alienación en donde se sustituye nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar y decidir por una especie de ideas que nosotros no queremos, pero que ahí están implantadas. Bueno, no es así. La doctrina de Cristo es palabra de Cristo, y si alguien me dice, te voy a sustituir tu identidad por la identidad de Jesucristo, adelante, ¿no? Bienvenido. Esa es una connotación. La siguiente connotación es la idea de la fe de Jesús. La expresión fe de Jesús, yo me acuerdo mucho del pasaje de Lucas capítulo 18, en donde está esta viuda y este juez injusto, en donde la viuda le insiste y le dice, necesito que practiques juicio o me hagas justicia contra mis adversarios, y el juez injusto le dice, no te voy a hacer justicia. ¿Por qué? Porque ni tengo temor de Dios, ni me importan los seres humanos. Pasa el tiempo y luego pensando, el juez injusto dice, bueno, te voy a hacer justicia, pero no porque ame a Dios, ni porque sienta amor por ti, tú que eres mi prójimo, sino porque me vas a seguir molestando. Entonces Jesús aprovecha esta parábola para enseñar que esta viuda tenía un nivel de fe y un nivel de insistencia y de perseverancia que es tal que incluso hacia el final de ese pasaje pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre venga a este mundo, ¿encontrará ese nivel de fe? Entonces me hace pensar también en el concepto de fe como aquella que tenemos que desarrollar similar a la que Jesús desarrolló. Entonces yo veo esas dos vertientes, pero bueno, yo no quiero hacer un monólogo, yo quisiera escuchar sus ideas sobre la fe de Jesús, compañeros. Muy bien, pues dice la Escritura, la Biblia, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Es decir, creer en algo que no es tangible, que no es visible, sin embargo existe. Entonces, desde mi percepción, cuando hablamos del concepto de la fe de Jesús, tiene que ver con creer en Jesús,
pero también tiene que ver con el concepto de fidelidad. Es decir, si hablamos propiamente de literal la fe de Jesús, es decir, hablar de la fe que experimentó Jesús, podríamos decir que tiene que ver con la fidelidad que el Señor Jesús tuvo con el pacto que hizo con Dios para poder salvar a la humanidad. Es decir, Jesús, lo vemos en las Escrituras, que se mostró obediente a su Padre, se mostró sumiso, se mostró de una manera, ¿cómo decirlo de esta forma? De una manera que era necesario que le guiaran para seguir la obra de su Padre. Durante los episodios en algún momento hablamos de la deidad, ¿no? Y ese difícil misterio de entender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, y cómo estamos hablando de que en este momento que Jesús tuvo fe en su Padre. Pues bueno, ese misterio tal vez ahora no lo podamos resolver, pero lo que sí podemos entender es que Dios fue fiel, es decir, tuvo fidelidad para con su Padre Dios y para poder cumplir con el pacto que ellos habían tenido desde la eternidad. Interesante. Fíjate, analizando todo lo que comentan, yo me pongo a pensar en la palabra que estamos mencionando, fe de Jesús y fe en Jesús. Y traigo a mi vida que esas palabras encierran un estilo de vida, totalmente. Mi forma de vivir, cómo veo yo la vida. Y si nos enfocamos en Jesús, hay una diferencia tan grande entre el tener éxito en esta vida y ver cómo vivió Jesús. Porque el ser humano asocia a una vida exitosa, a una vida tal vez libre de problemas, libres de dificultades, una vida próspera, que la prosperidad no está pues peleada con situaciones difíciles, ¿no? Sin embargo, Jesús fue un ser exitoso, un líder exitoso, a pesar de las circunstancias que él enfrentó, y todos conocemos, yo creo que la vida de Jesús la conoce por la mayor parte del mundo, aunque no sean cristianos, todos saben, la mayoría sabe, yo creo, quién fue Jesús. Sin embargo, aprendemos a través de él que nuestra vida en esta tierra tiene que estar salir fuera de este mundo. No encerrarnos en las cosas materiales o en nuestros pensamientos que ya tenemos definidos por lo que creímos en un momento, y que ahorita con todo este estudio vino a revolucionar nuestros pensamientos, porque pues en la Biblia, a través de su estudio, conocimos en qué estaba basada la fe que tuvo Jesús. En un escrito está. Entonces creo que todo ese conocimiento viene a resumirse en un estilo de vida. ¿Cómo vivo yo en esta tierra? Bien, la fe práctica, ¿no? Uh-huh. Dice Romanos capítulo 3 que de alguna manera nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Entonces, para tener acceso a la justicia de Dios, solamente lo podemos lograr a través de pensar y a través de hacer parte de nuestra vida. Lo retomo de tu comentario, Elo, donde dices que es una fe práctica, una fe que se vive a través de manifestar en nuestra vida la justicia de Cristo y creer en Cristo. Es entonces cuando nosotros podemos entrar o lograr que Dios aplique su justicia en nosotros, porque de otra manera no se puede lograr, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, podemos tener esta frase de fe de Jesús. Pues nosotros la relacionamos con un folleto, un libro, que es el que estudiamos, ¿verdad? Si alguien lo ocupa o lo quiere, nosotros se lo podemos hacer llegar para que profundice más, y les invitamos a ver toda la serie de episodios que por ahí están de cada uno de estas secciones. Pero también decir que la fe de Jesús tiene este par de connotaciones, que es tener fe en Jesús, ¿verdad? Pero así como la viuda que mencionamos hace un momento, pero también poder desarrollar, como dice Apocalipsis 14:13, me parece que aquí está la paciencia. Hoy te decía Diego, fidelidad, yo le agregaría también paciencia de ese grupo de santos, porque el Señor en Lucas 18 preguntaba,
pero si regresara el Hijo del Hombre, o si viene el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, una respuesta es Apocalipsis 14, donde dice que sí va a haber un grupo de personas que van a tener la fe de Jesús en su medio. Entonces, fíjense qué bendición de poder nosotros aspirar a llegar a tener ese nivel de fe que Jesús tuvo en sus últimos días, que nosotros lo vemos como los eventos finales de la vida de Jesucristo, que esos eventos finales Él los debió de vivir con una fe tal que nosotros también debemos de emular para nuestros eventos finales. Entonces, ahí me queda este concepto. No sé si haya más que añadir. Tuvo que experimentar definitivamente esa confianza en Dios, que la fe de alguna manera se puede reflejar, o el resultado de la fe es la confianza. Es cuando nosotros tenemos fe en Dios, podemos ir confiados aún en medio del problema, aún cuando estoy enfermo, o aún cuando creo que no hay salida de lo que estoy pasando. Bueno, cuando nosotros tenemos y experimentamos fe en Jesús, podemos lograr una confianza en Dios. Y como bien mencionaban, a través de los episodios bíblicos vemos cómo Dios, Jesucristo, constantemente tenía que aplicar esa fe. Es decir, Él oraba todos los días, de mañana muy temprano iba para escuchar la voz de su Padre, como bien relata la Escritura, y creo que se cumple. Aquí que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Entonces Dios se comunicaba con Cristo Jesús, y entonces podía desarrollar esa fe a través de oír la palabra, a través del estudio de la misma. Pero también tuvo que aplicar fe en los momentos duros y difíciles de su vida. ¿Como cuáles? Pues hay que recordar que Jesús fue tentado después de ese largo ayuno. Hay que recordar el momento de la crucifixión, que no fue un momento sencillo. Hay que recordar ese episodio previo, como mencionabas, a los momentos finales, las últimas horas de Jesús, cómo pasó tanto tiempo orando y mencionó Él: Padre, ayúdame, porque si es posible que esto que tengo que pasar no lo dejamos de lado, pero hágase tu voluntad. Es decir, sigo confiando en ti, sigo teniendo fe en ti. Y finalmente él después, yo creo, los instantes, los últimos momentos, cuando estaba en la cruz pensando si su sacrificio iba a ser acepto. Entonces había muchos motivos como para que Jesús tuviese que experimentar la fe. Así es. Pues bueno, creo que con esto tenemos una visión suficiente de cuál es a qué nos referimos nosotros o a qué lo asociamos esta expresión de la fe de Jesús. Es un concepto, si se dan cuenta, mucho más amplio de un simple y sencillo libro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hablando de la estructura del libro que nosotros estuvimos estudiando episodio tras episodio, hay algo también especial que pues es menester compartir con lo que nos escuchan, y es la necesidad que como seres humanos tenemos de estudiar la Biblia de forma sistemática. Y lo digo porque existe, por ejemplo, un pasaje que siempre me gusta mencionarlo porque es demasiado drástico si se saca de contexto. Salmo 137, me parece que es el versículo 9, habla de que dichoso o bienaventurado aquel que arrojase contra la peña a tus hijos. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque sería muy reduccionista y muy poco analítico que alguien pudiera decirme: ay, es que la Biblia entonces enseña que hay que arrojar a los niños sobre la peña, golpear a los niños contra la peña. Evidentemente la Biblia no enseña eso, pero es un ejemplo que nos da de que la Biblia tiene que estudiarse en su contexto, porque si no, lo que obtenemos es tan solo pretextos, ¿verdad? Y versículos sacados de su marco analítico, de su marco histórico, de su contexto inmediato. Pues podríamos tener esta falla, ¿no? Que es errar a aquello que nosotros pues que queremos defender, ¿no? Entonces, en este sentido, este estudio sistemático de la Biblia, ¿en qué sentido nos ha beneficiado? ¿O cuál es lo que podríamos dejarle a nuestra audiencia sobre la necesidad del estudio sistemático de la Biblia? En todo lo que han dicho, han tocado los primeros temas que se estudiaron. Créanme, porque la base fundamental de este programa es
el estudio de la Biblia. Lo que está en la Biblia, sí lo podemos tocar en este lugar. Podemos creer, podemos crecer confiadamente en ello. Lo que no está en la Biblia, pues lo desechamos. Y una parte muy importante, lo que dijiste, que sea en el contexto que está escrito. Hablamos en un principio, en el estudio, los primeros temas eran referente a Dios, porque hasta este momento hay personas que dicen Dios no existe. Y se vale decirlo, porque yo creo que Dios lo que quiere es eso, nuestra sinceridad. Pero a veces hablamos desde la ignorancia de la Biblia, ¿no? Porque hay personas, o yo he platicado con muchas, y dicen, es que yo no creo en la Biblia. Y uno de esos temas que se tocaron fue, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? A pesar de que fue escrito alrededor de 1500 años por diferentes autores, la veracidad de la Biblia ha sido confirmada, muchos pasajes por la ciencia misma. Los científicos o personas que dicen, yo no creo en la Biblia, y que los amamos y los queremos y lo único que queremos hacer es compartirle un poquito más. Hemos visto que la Biblia hablaba de ciencia incluso antes de que fuese descubierta, como por ejemplo que era redonda, que estaba sostenida sobre la nada, que tenía un camino, una órbita que se vino a descubrir hace poco tiempo, que el oxígeno tiene un peso, que existen constelaciones y hasta nombres le decía Dios. También habla acerca del mundo interior de las cosas, como si se hablase de un microscopio. Sí. Entonces, muchos temas así. El tiempo y el espacio que están platicados en el Génesis, capítulo 1. Muy interesante. Por ejemplo, la conversación que tuvo Dios con Job, cuando dijo, dime dónde estabas tú. ¿Por qué? Porque se vale expresarnos. Creo que eso a Dios le gusta, expresarnos, le gusta, ¿no? Conversar. Exactamente. Entonces, Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Eso que tú dices, el no sacarlo de contexto, significa profundizar. Un versículo aquí, un versículo allá, un texto aquí, se complementa allá. Y cómo, a pesar de que un libro que fue escrito por esa cantidad de años, no hay contradicción en ella, porque fue inspirada. Tan solo si lo hablamos de manera común, cuando tú lees cualquier libro, vas a adquirir conocimiento. O sea, si tú te pones a leer una novela, te pones a leer una revista de ciencia, te pones a leer un boletín, cualquier cosa que tú leas te va a proporcionar cierto conocimiento. Cuando se habla de las escrituras, se dice que aquel que la estudia va a entender y conocer asuntos que tienen que ver con la vida eterna. Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas se encuentra, dice, la vida eterna. Es decir, qué interesante, y a veces puede ser que nos pase de noche, ¿no? Pero como bien mencionaba Elohim hace un momento, el estudiar la palabra de Dios te hace sabio, te hace una persona de ciencia y te hace un entendedor de los tiempos de Dios, que es algo muy, muy interesante. Pero además de todo eso es que la palabra de Dios tiene promesas. Dice la misma escritura que aquel que lee la Biblia jamás terminará vacío de ese espacio que le dedicó a la lectura de la Biblia. Es decir, que la misma palabra de Dios dice que tiene poder. Tal vez nosotros entendemos, bueno, cualquier libro me puede dar el poder del conocimiento. Bueno, pero ¿qué es lo que te da el poder leer la Biblia, estudiarla a profundidad, comprenderla? Yo recuerdo, si se acuerdan, durante los episodios, en el episodio de la vida cristiana hablamos de un reto. Gadiel por ahí nos puso un reto. De los 15 días. Leer los 15 días, todos los días la Biblia, qué iba a suceder en tu vida. No sé cuántos de ustedes ya lo hicieron, o tal vez lo están haciendo, pero sería muy interesante poder comprender toda la diversidad de beneficios que les va a proveer a cada uno de los que hagan este reto. Fíjate, las grandes preguntas que los seres humanos, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero no me cansaré de repetirlo, las grandes preguntas del ser humano en cuanto a la existencia, es decir, tú existes, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? Todo lo que existencialmente nos preocupamos, nos cuestionamos una vez que adquirimos la madurez, la Biblia lo responde. O sea, es decir, hacia dónde vamos,
cuál es nuestro propósito, de dónde venimos y cuál es el destino de todas las cosas, qué es el bien, qué es el mal. Todo esto, la sociedad actualmente se ha pues cansado tanto de buscar opciones y presentar ideologías, interpretaciones filosóficas para que al final pues solamente continúen contraponiéndose con tesis y antítesis, pero lo que hace la Biblia es de forma autoritativa explicarte la existencia, explicarte la vida, explicarte que hay un ser que trasciende nuestra realidad y que te invita constantemente a que al menos lo pienses, porque a lo mejor hay personas escuchándonos que ni siquiera ven de forma autoritativa la Biblia y eso a mí me lleva a invitarles a que al menos lo consideren como una opción palpable, es decir, que acaso no creemos que pueda existir algo trascendental más allá de nuestra realidad observable, que acaso no sentimos que somos tan pequeños en el espacio como para estar nosotros solos, ¿verdad? Es decir, existe un Dios que se manifiesta a través de la moral, existe un Dios que se manifiesta a través de los fenómenos naturales, existe un Dios que si tú empiezas a mirar a detalle la naturaleza y el orden de las cosas, el diseño inteligente, ahí lo vas a ver bien expresado, ¿no? Entonces... Es la eterna pregunta, Francisco. Ajá. Es decir, no, a menos que nosotros pasemos tiempo con Dios ahora, ¿cómo sería? Con Dios leyendo la palabra, con Dios orando, con Dios experimentando. Tiene que ver con contemplación. Pero estarás de acuerdo que vivimos en una sociedad express, donde todo lo queremos con rápidos resultados, donde queremos bajar de peso, donde queremos ponernos fuertes, yendo 3 veces al gimnasio o algo por el estilo, sin adquirir ciertos hábitos o ciertas formas que son necesarias. La Biblia tiene poder, tiene conocimiento, tiene ciencia y tiene experiencia, pero solamente lo va a poder descubrir aquel que pase tiempo contemplando la palabra de Dios. Es decir, sí, no va a ser con argumentos, por más que podamos decir uno y otro, sino aquel que se detiene a leer su palabra va a encontrar en ella realmente el poder que ella tiene. Mira lo que dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, es una guía. La última parte del versículo que nos comentaste hace rato de ¿para qué nos ayuda la Biblia? Termina, para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia, el conocimiento de Dios nos da una identidad. Y yo creo que en estos momentos la sociedad carece de eso. Porque hay problemas, porque hay dificultades y a veces la juventud o el ser humano en las diferentes etapas de la vida no encuentra esa identidad. ¿Dónde estoy? Todo lo que tú comentaste, hacia dónde voy, por qué existo. Y nos ponemos a hacernos tantas preguntas que no se encuentra respuesta, pero que si vamos a la Biblia la vamos a encontrar por fe. Porque por fe, por ejemplo, los cristianos creían que la tierra era redonda, por fe. Aproximadamente 1000 años, 1500 años antes de que la ciencia lo descubriera. Versículo de Isaías, ¿no? Que dice que estaba parado sobre el círculo de la tierra. Ajá. Entonces, en este momento, la sociedad yo creo que necesita encontrarse a sí misma como seres humanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da las herramientas. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esa fe? La fe de Jesús. Dice su palabra, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y un contexto, algo opuesto a la existencia de Dios, que yo siempre menciono con mis amigos, es, si no quieres creer en Dios, está bien. ¿Y cómo me explicas el mal? Porque sí creo en el mal porque lo veo, porque tanta violencia y todo. ¿Tú crees que eso es una realidad entonces? ¿Y el bien no es una realidad? Estamos en un conflicto cósmico, por así decirlo. Si existe bien, existe el mal. Por lo tanto, si hay Dios, tiene que existir el enemigo, el origen del pecado. Y todo esto, pues ya lo estudiamos, ¿no? Pero
Hay algo que a mí me gusta llevar a la fe. Santiago, por ejemplo, Santiago 5 nos habla de cómo podemos mostrar nuestra fe. ¿Por qué dice que la Biblia nos prepara para hacer toda buena obra? ¿Por qué? Porque lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que tengo en mi mente, se refleja en mis obras. Uh-huh. Santiago dice, muéstrame tu fe. ¿Cómo me la vas a mostrar? ¿Con palabras? De tus obras. No, ¿por qué? Porque las teorías solamente se quedan en eso y en pensamientos. Pero cuando yo reflejo esa fe que tengo en Jesús, esa confianza, se va a ver en mis obras, en mis palabras, cómo enfrento la vida cotidiana, que todos estamos llenos de dificultades, vivimos en un mundo que así es, Jesús así lo dijo. Están en el mundo, pero no somos de aquí. Tenemos un propósito. Fuimos creados no para terminar en esta tierra. Hablamos de la segunda venida, de la muerte. Y sabemos que nuestra estancia aquí, Dios desea que la vivamos plenamente. Vivir, no sobrevivir. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo en la actualidad sobrevive. Cerrando esta parte, Francisco, a lo mejor es una frase que ustedes también se la dijeron, pero yo recuerdo que mi papá me dijo, yo no tengo dinero, pero lo único que te voy a dejar como herencia es el estudio. Uh-huh. Y así que me dijo, estudia y con la ayuda de Dios vas a salir adelante. Y cuando éramos chicos como que no nos hacía mucho sentido, ¿no? Cuando queríamos los tenis o que queríamos el jeans de marca o del tiempo y veíamos que otros los tenían y nosotros no. Pero esas palabras de mi papá que me decía, mira, vas a ver si estudias, al rato te vas a poder comprar esto, lo otro, pero estudia y vas a adquirir conocimiento. Lo mismo Dios nos dice a través de su palabra. Deuteronomio 17, 19 le decía la enseñanza, el Señor dice, lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Es decir, todos los días tienes que ir a la fuente de conocimiento, de poder, para que puedas experimentar esa fe. ¿Sabes cuáles son las leyes? Habla allí, fíjate, es muy impresionante cómo a Dios no se le pasó nada. En la Biblia y en los primeros 5 libros encontramos leyes de salud. ¿Quién quiere una vida plena? Vamos a los libros. Hay leyes de salud, hay leyes civiles, leyes morales, hay muchos consejos de economía, de familia, de pareja. La Biblia misma es un libro profético, histórico, poético y de enseñanzas. Proverbios, por ejemplo, cuando las mamás batallamos con los niños, venga, mijito, vamos a leer Proverbios. Me gustó cómo lo presentó en su momento otra de nuestras socias aquí del conversatorio. Ella comentaba que la Biblia es como una biblioteca. Y además de ser una biblioteca, es un compendio de estilos literarios y hay una diversidad y perfiles, perfiles de escritores, ¿verdad? Desde profetas, patriarcas, reyes, y esa diversidad es lo que hace tan relevante y tan significativo precisamente lo que comentas, Elo, que nosotros en todas nuestras necesidades humanas, que podemos abrir un abanico de todas nuestras necesidades humanas, emocionales, físicas, espirituales, podemos encontrar un refugio de alguna manera en la Biblia. Y una de las mejores formas de comprobarlo, pues es lo que comentabas, Diego, y aunado a lo que tú comentabas también, yo añadiría que en el momento que nosotros estamos dispuestos a comprobar en nuestra vida los principios bíblicos, es como nos empezamos a dar cuenta de que verdaderamente la Biblia es palabra de Dios, porque imagínate, es como aquel que critica un libro sin haberlo leído, ¿no? Uh-huh. Pues es algo incongruente. Entonces, hay personas que critican el cristianismo o que son ateos, pero en ningún momento se han dado el tiempo de al menos considerar estas grandes verdades o estas grandes gemas que existen dentro de la Biblia, ¿no? Como por ejemplo, ahorita me viene a la mente cómo es que Dios quiso, y entendiendo muchas cosas, Él desea que leamos toda la Biblia, que podamos conocerla, pero esquematizó varias cosas. Por ejemplo, cuando nos quiso enseñar a orar, ¿se acuerdan? Que dijo, no hagas vanas repeticiones, no hagas la oración con el sentido de que los demás te vean, sino
ve en tu habitación, cierra la puerta y en privado, ora a tu Padre en privado, que Él te va a recompensar en público. Y di, Padre nuestro que estás en el cielo. Y empezó el esquema, ¿no? La versión modelo. Pero también, ahorita que hablamos y le leerás todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová Dios y siga sus leyes y estatutos. ¿Cuáles leyes? Decía Eloína. Dios dijo, bueno, te voy a dar un esquema de cómo debes de regir tu vida a través de los 10 mandamientos, ¿no? La primera parte tiene que ver con tu relación conmigo. No tendrás dioses ajenos, no vas a usar el nombre de Dios en vano, vas a guardar el día sábado como día de reposo. Y luego viene la otra sección donde tiene que ver con el prójimo y con nosotros, de respetar a tus padres, de no mentir, de no adulterar, de no robar, en fin. Entonces vemos cómo Dios pensó en todo, como decía Eloína, y nos dejó también esquemas para que nosotros no perdamos el rumbo. Así que realmente cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos la respuesta para muchas cosas. Es cierto. Pues el tiempo se nos está yendo y creo yo que tendríamos que planear algún programa un poco más amplio, porque es inagotable, pero a veces se nos olvida que es como que un compendio. Yo quisiera que me compartieran algunos esbozos nada más de algunas doctrinas que hayan quedado así como que marcadas dentro de lo que vimos en cada episodio. Pues fíjate, si me dan oportunidad, yo recuerdo mucho, de hecho hice algunas anotaciones sobre eso, con el tema de por qué Dios decidió intervenir en nuestra vida, por qué Dios decidió arriesgarse tanto para poder rescatarnos. Y entonces, sin duda, recuerdo el relato de San Juan 3:16, donde habla acerca de que Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para poder alcanzar salvación. Y ligado con eso, cuando hablamos acerca de el asunto de los pecados, el recordar cuánto cuesta la salvación. De pronto para nosotros es un tema que se nos va, es decir, entramos en reflexión, pero de pronto nos desconectamos de Cristo y volvemos a caer, y entonces se nos olvida y desestimamos, creo, el valor que tuvo el sacrificio de Dios. Es cuánto costó su salvación, costó toda su sangre, es decir, no fue una cosa menor, no fue un asunto que era sencillo de hacer. Entonces, cómo Él, a través de ese sacrificio, de ese grande amor, nos dijo, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que entregarme tu vida para yo encargarme. ¿Por qué? Porque un día va a venir un juicio. Uh-huh. Y ante ese juicio, como bien lo menciona 2 Corintios 5:10, todos vamos a comparecer. Nadie se va a poder ir por un lado, ¿no? O salir. Es decir, no supe. Ya les dijimos. Exactamente. Todos ya les dijimos. En algún momento vamos a comparecer ante ese juicio, y es que Dios, a través de su ley, nos dejó esa guía de la que hablamos para decir, no me puedes decir que no supiste, porque tenía toda la biblioteca de libros, pero te lo esquematicé en 10 postulados, en 10 mandamientos. Así es. Entonces, esos 10 te iban a guiar a toda verdad. Entonces, cuando tú te fuiste por un lado, lo que tú hiciste es que quisiste depender de ti mismo. Entonces, necesitas acercarte a Jesús, entregarle tu vida, que Él está dispuesto a salvarte, y así que esa ley te va a conducir a Él, no a nadie más, te va a conducir a Cristo Jesús. Pero sin embargo es muy importante que tú decidas aceptarle a Él todos los días. Y hoy tal vez no necesitas hacer una grande muestra de sacrificio, sino solamente tienes que ser obediente a Dios. Tienes que consagrarte a Él cada mañana y pedirle, Señor, ayúdame a consagrarme a ti todos los días, ayúdame a guardar tu día de reposo, tu día santo en el cual has distinguido entre todos los demás, porque quieres distinguir también a tu pueblo de una manera especial. Entonces, Dios no solamente quiere que conozcamos de Él, quiere distinguirnos, hacernos distinguidos. Nos dejó el sábado, nos dejó también el asunto del matrimonio como una institución poderosa que nos permite estar balanceados, entender lo que Dios quiere de nosotros. Así que podríamos seguir, como bien dijiste, pero creo que en resumen
estos 18 episodios nos han llevado por muchos caminos con la finalidad de examinar pinceladas, porque estarás de acuerdo que tocamos, no podría decir superficialmente, pero sí a mano alzada, como podríamos decir, doctrinas, creencias y cosas que Dios nos dejó para poder experimentarlo en nuestra vida. Yes. Sin Elo, duda. ¿alguna última reflexión? Sí, mira, la Biblia es un instructivo, es un manual para nuestra vida. Y todo eso no tendría sentido si Cristo no volviera. ¿De qué me aprovecharía a mí? Sí, ya el beneficio de disfrutar todos esos consejos que son buenos, porque a quién le va a hacer mal no mentir, a quién le va a hacer mal no tener problemas en el matrimonio, o ser libre de la avaricia, la codicia, ¿no?, en la que vivimos. Sin embargo, otra señal, otra veracidad que podemos encontrar en la Biblia y que en el momento la estamos viviendo como sociedad, como el planeta Tierra, no podemos negar Mateo 24. Yo creo que nuestro mundo está totalmente en el cumplimiento de ese capítulo. Yo los invito a leer en cualquier Biblia que tengan en casa, la que sea, buscar Mateo 24. Cuando leamos ese capítulo vamos a entender que lo único que Dios quiere para nuestra vida es darnos un rumbo, ubicarnos en nuestro espacio, en nuestra familia, encontrarle un sentido a todo esto. Porque Jesús vuelve, es cierto, nadie quisiera seguir en un mundo como en el que vivimos. Qué bueno que nosotros podamos tener un pedacito de cielo en nuestro hogar, pero créame que ese pedacito de cielo no es porque nosotros seamos buenos en nosotros mismos, porque el ser humano tiene las dos tendencias, pero a medida que nosotros alimentemos nuestra tendencia espiritual, vamos a poder construir en nuestro hogar un pedacito de cielo que podamos disfrutar en esta tierra, pero que también podamos prepararnos para encontrarnos en quien hemos creído, en el que ha de venir. Y así como nació y muy pocos esperaron su llegada, a pesar de que estaba escrito, también Jesús va a volver. Independientemente de que yo esté preparada o no, de que yo lo espere o no, Jesús va a volver. Entonces, esto que estemos enfrentando como sociedad, como mundo, nos debe de animar, más que hundirnos en la desesperación y por qué este mundo está así, por qué la maldad, porque que da mucha tristeza. A mí me da tristeza ver a los niños que sufren sin ninguna necesidad en las guerras, por familias disfuncionales. Sin embargo, nosotros decidimos cómo vivir. Nosotros tenemos un manual que Dios nos ha dejado. Aquí están todos los consejos, porque Dios no quiere que sus hijos sufran. A veces sufrimos por consecuencias que tomamos, lamentablemente, y eso lo podemos aplicar no solo en la vida espiritual, en nuestras familias pasa, en cualquier familia. Sin embargo, Dios nos anima y nos dice, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, animaos, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca y nos vamos a casa. Yo creo que experimentar ese gozo aquí en la tierra ya nos hizo el día, ya nos hizo la vida, porque vamos a vivir en esa esperanza. Y la esperanza es la que nos mantiene. Finalmente cerramos con la fe. Así es. Terminamos con la fe. Yo si alguien me preguntara un resumen, y voy a ser muy breve, en qué creo como cristiano, yo comentaría que estábamos en un mundo perfecto, entró el pecado, dentro de ese pecado se ofreció una solución, y la solución fue Cristo Jesús. En un futuro las cosas van a ser restauradas, como primera idea. Como segunda idea yo añadiría que la Biblia es un comentario del amor de Dios, y ese comentario del amor de Dios se sistematiza en un decálogo, ¿verdad? Muchas veces pensamos que los mandamientos son impositivos, y al ser impositivos son una carga, pero no. Es como Dios desmenuza y explica también su amor. Luego también los evangelios, todavía ese compendio de 10 mandamientos lo resumen en 2, que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con el prójimo. Y de esta manera, vuelvo a comentar,
para mí, y creo que así es, la Biblia es un comentario del amor de Dios, y el amor de Dios es la base de su gobierno. Así que, pues bueno, gracias por las reflexiones. El tiempo se nos fue y estamos bien contentos de hacer este episodio de cierre. Estamos en el conversatorio, en el último episodio de esta serie, de esta temporada, que es la fe de Jesús.